yo leo Cajal, abogado, y claro, ¿qué pensamos? ¿Cuál es la relación? ¿Ejerció la abogacía Ramón y Cajal? Bueno, las claves de este epígrafe nos las va a desvelar José Ramón Chávez, que es magistrado especialista de lo contencioso administrativo y orden civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de encomienda. Me alegra muchísimo venir desde Asturias, la cuna de Severo Ochoa, quien sería también premio Nobel y además en Fisiología y Medicina, siguiendo las huellas de don Santiago Ramón y Cajal. Hablar de ciencia y hablar de derecho parece una cierta contradicción. Sin embargo, si nos rememoramos un poquito, nos percatamos de que Copérnico, quien fue el padre de la astronomía mundial, había estudiado también formación jurídica en derecho. El británico Charles Lyell, el padre de la geología, también había estudiado derecho. El alemán Leibniz, padre de la matemática, también había estudiado Derecho, e incluso Edwin Hubble, el padre de la astronomía observacional, también habían estudiado Derecho. Es más, el mismísimo Francis Bacon, el padre del método científico, que era también abogado, se cuidó mucho de decir que ni las leyes humanas, ni la Biblia, ni ningún libro teórico de ciencias sociales equiparaba la belleza de una demostración, de una experimentación y del avance de la ciencia. Todo esto lo digo porque ciertamente debo confesarles que Santiago, Ramón y Cajal, no fue abogado, ciertamente. Pero ya que estamos en Salamanca, me gustaría abogar por él y reclamar que fuera abogado honoris causa, y explicaré las razones para reivindicarlo. Se lo digo porque aparte de que él, si hubiera estudiado Derecho, hubiera sido un magnífico abogado. Cualquier cosa que hubiera estudiado, sería el mejor catedrático, fiscal, del Tribunal de Estrasburgo, lo que fuera, innovador, creativo y justo sobre todo. Por eso pienso que se perdió un gran abogado, aunque se ganó en la ciencia, afortunadamente, se perdió un gran abogado con la figura de Cajal. Sí, su padre, que se llamaba Don Justo, por cierto, le hubiera orientado por esos derroteros. ¿Qué opinión tenía don Santiago de los abogados? Pues fíjense qué opinión tenía en su cuento, no solo de los comentaba Antonio Arias, sino en cuentos de ficción, El hombre natural y el hombre artificial. Fíjense qué opinión tiene del abogado. Dice, profesión que exige las marrullerías del zorro, las insidias de la avispa y la impetuosidad y nobleza del león. Pero para calmar a algún abogado que esté en la sala, a renglón seguido dice, no obstante justo es reconocer, fíjense qué lenguaje, qué léxico tan precioso, hay gloria y soberano placer en transformar al conjuro del ingenio la falacia en demostración, en rodear de sombras los hechos criminosos, en desconcertar, en fin, con la vistosa prestidigitación de la palabra, la recelosa circunspección de jueces y jurados. Fíjense. ¡Qué belleza! Afortunadamente, don Santiago se ocupó con la bata y el laboratorio mucho mejor que con la toga y los estrados, porque él era un gran defensor, además, de la justicia. Ya en su temprana edad ya nos han contado de sus aventuras y sus travesuras. Hay que tener en cuenta, a mí me recordaba a la leyenda del indomable, castigado en los escolapios repentinamente, ya me lo imagino defendiéndose, invocando pues, su libertad creativa, su dignidad, su libertad para ser como él era y que no le cambiaran. Me lo imagino cuando le castigaron con ese cañón que de su propio diseño que derribó una puerta y acabó en la cárcel siendo un adolescente. Pues me lo imagino diciendo, libertad de investigación, libertad de cátedra, quiero de mi desarrollo. Me lo imagino además, seguramente, con esa anécdota que no sé si ustedes conocen, que él tiene una formación humanística. ¿De dónde viene? Pues curiosamente, cuando él era un adolescente, descubrió que un vecino tenía unos libros que no usaba en una biblioteca y él entraba y una cierta pequeña y benévola rapiña tomaba los libros prestados, los leía y los devolvía sin que se enterase el dueño. Igual que hay en el Código Penal el hurto famélico que permite al hambriento robar por esa excusa, él era famélico, tenía hambre intelectual y así leía libros, Salgari, de ciencias, de filosofía y sembró en aquella edad temprana, sembró su prodigiosa cultura posterior. Luego, posteriormente, en la edad de los ideales, cuando era adolescente y acaba en Cuba sirviendo allí como médico, está en el hospital de San Isidro y fíjense ustedes, ve qué tal es la situación en el hospital y estando el enfermo de malaria, ve que los cocineros quitan la comida, ve que los vigilantes molestan a los enfermos, que los discriminan, incluso el propio comandante mete 2 caballos junto a sus pacientes. Él no se calla, él con valentía, defensor de la justicia, como el mejor paladín de los derechos humanos, planta cara, se queja, hace reclamaciones, forcejea incluso con el comandante. Porque no hay quien calle a don Santiago cuando la justicia está en juego. Pero bueno, ya retornando a España, cuando ya retorna como universitario e investigador, ya no es santiagué, ya es don Santiago Ramón y Cajal, hemos de tener en cuenta el paralelismo que tiene con un buen abogado. Miren, los abogados trabajan con leyes de los hombres y los científicos con leyes naturales. Los abogados ordenan hechos y pruebas y añaden ingenio. Pero miren, la herramienta común a abogados y científicos y a don Ramón
era la lógica inductiva y deductiva, por lo que don Santiago sí que contaba con la mejor de las espadas, con esa mente prodigiosa para salir airoso de cualquier foro judicial. Además, los abogados son expertos en fabricar estrategias, alegatos, pruebas, y Santiago Ramón y Cajal, claro que escudriñaba las fronteras de la ciencia, con ojos de halcón, y diseñaba sus propios aparatos, equipos, todo para obtener el favorable veredicto de la comunidad científica. El éxito, además, les diré, de un abogado veterano es la minuciosidad. Y don Santiago Ramón y Cajal pasaba horas al microscopio, igual que un letrado, examinando leyes, examinaba los tejidos con ojos que veían vertientes y hallazgos y estrategias que nadie se imaginaba. Además, los abogados de éxito desatan competidores envidiosos y Santiago, alzado sobre sus triunfos, tuvo que defenderse con elegancia de algunas rivalidades mezquinas cuando le arrebataron injustamente la cátedra de Granada, ante la polémica avivada con Camilo Golgi y sus adeptos en Europa que reclamaban la primacía de los hallazgos de Santiago. Él siempre replicaba ¿cómo? Investigando, demostrando y ofreciendo resultados. También tuvo que defender, como gran defensor, la investigación. Cuando le pretendieron nombrar, Segismundo Moret, jefe de gobierno en 1906, le ofreció ser ministro, nada menos. Lo que rechazó Cajal, ¿por qué? Porque su planteamiento era, si me van a nombrar ministro, que sea para algo, que se nombren becas, que se doten becas para el exterior, que se aumenten los fondos, que se doten medios, que vengan investigadores. Nada de eso le prometieron y no lo aceptó. Y es que para él siempre imperó un verbo claro y altisonante para defender todo lo que no veía injusto. En su discurso pronunciado en el Colegio Médico de San Carlos en Madrid en 1905, dice, fíjense qué palabras más bonitas y actuales, hay que corregir en lo posible los vicios y defectos mentales de la raza española, entre los cuales el más fértil en funestas consecuencias sociales es la escasez de civismos nobles y desinteresados, la falta de sanos y levantados quijotismos en pro de la cultura, la elevación moral y la prosperidad duradera de la patria. E incluso sabe arremeter con cierto sentido del humor. Le llegó una época que todo eran homenajes, agasajos, ágapes, y desde su proverbial humildad él escribía: bueno, aquí en España, para salir con bien de tanto homenaje y agasajos de los amigos y admiradores, hay que tener corazón de acero, piel de elefante y estómago de buitre. No quiero dejar pasar, mirando hacia el futuro, el legado de don Santiago. Uno de ellos es que gracias a sus estudios de la neurona estoy seguro que en 10, 15, 20 años el neuroderecho cobrará un gran valor. ¿Por qué? Porque se conseguirá saber lo que se piensa, quién dice la verdad, quién no, si un testigo, un perito, si miente o no, si alguien pretendía engañar en un contrato, con lo cual, aunque eso tiene graves problemas éticos, porque estará el freno, pues, evidentemente, de entrar en la intimidad de las personas, el libre albedrío, pero por ahí va la dirección, porque llegado ese momento que se avance a saber exactamente cómo funciona el cerebro, cómo reacciona con neuroimágenes, otras técnicas, y saber quién dice la verdad y no, posiblemente los abogados pierdan su trabajo y yo como juez el mío. Y alguien dirá en algún sitio, esto lo empezó no el padre de la neurociencia, lo empezó el abuelo del neuroderecho, don Santiago. En definitiva, ustedes saben que las palabras que más gustan a un abogado que gana un pleito es cosa juzgada, si ha ganado la sentencia, se la ha perdido, se reconcome. Pues bien, yo creo que las conquistas de la ciencia de don Santiago, en cuanto son semillas vivas para el futuro, encerrando humildad en tiempos de arrogancia, originalidad en tiempos de inercia e independencia en tiempos de autoridad, son cosa juzgada, mérito reconocido e inapelable. Muchas gracias.